Cuando hablamos acerca de la encomienda y la Real Cédula, esto consistió en la merced dada por la corona a las personas que solicitaban tener bajo su mando o bajo su dominio a cientos de indios con su cacique y nabiola. La encomienda constituyó la primera institución jurídica del Nuevo Mundo, creada mediante la Real Cédula el 20 de diciembre de 1496, con la finalidad y el objetivo de realizar reparticiones más racionales de la tierra de los indios a los españoles que lo solicitaban y que la corona creyeran que fueran merecedores de esto. Es decir, que cuando hablamos, nos dirigimos a esa época de la encomienda, esto era un sistema que utilizaba la corona para repartir la tierra y los indios que existían para ese tiempo. Y cuando nos referimos a la Real Cédula, estamos hablando lo que hoy en día, para así decirlo, conocemos como decretos o leyes, que eran lo que en sí daban las órdenes la Real Corona o los monarcas en específico, que eran quienes determinaban la situación. La siguiente diapositiva, por favor. Por otro lado tenemos el repartimiento de Alburquerque del año 1514. A pesar del sistema que le había mencionado, que era lo que se implementaba, que lo conocimos, o sea, lo que estuvimos hablando, que era la encomienda, fue tan grande el desorden que había en la isla, a pesar de la encomienda, que los reyes españoles se vieron en la necesidad de enviar al juez Alburquerque como un intento más en la búsqueda de estabilizar y el ordenamiento de la colonia ultramarina. Fue enviado a verificar la situación de los repartimientos que existían de esta tierra y que verificara la situación que había, hiciera un levantamiento o un censo, por así decirlo, acerca de todas esas reparticiones y que fueran entonces revocados todos esos repartimientos y que él repartiera nuevamente las tierras y los indios que habían con las instrucciones ya dadas por los monarcas. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí estaremos hablando acerca del amparo real y la confirmación. El amparo real fue introducido en nuestro territorio por medio de la Real Cédula, que ya sabemos lo que es la Real Cédula, el 20 de noviembre del 1578. Con esta nueva disposición legal, la corona buscaba recuperar la tierra que muchos señores poseían con títulos falsos por el desorden que se había cometido tiempo anterior. Y por otro lado, que era la confirmación, que era lo que sí la tenían por manera ya legal, por así decirlo, se le confirmaban entonces su posesión de dicho territorio y de dichos indios que tenían bajo su mando. La siguiente diapositiva. Los edificios. Cuando hablamos de esto, fueron creados a través de la Real Cédula el 15 de abril del 1541 y consistía en la posesión de tierra que se destinaban para uso común de ese entonces. Ese uso común podía ser como pasto para los animales o monte para cazar, agua para la agricultura, entre otras tierras que se utilizaban en común para todos aquellos monarcas que tenían tierra para ese entonces. La siguiente diapositiva. Aquí estaremos hablando entonces acerca de la Mercedes. En la Mercedes, esto fueron donadas, tierras que se donaban de los monarcas, porque estas tierras eran de propiedades de ellos propias y eran donadas a alta nobleza o como medio de pago por un servicio brindado a ellos. A esto era lo que se le consideraba como la Mercedes para ese tiempo. Y la otra diapositiva, ya para finalizar con esta parte de la exposición, tenemos que fueron las propiedades de los municipios. Los ayuntamientos coloniales tenían derecho a tener como propiedad ciertas propiedades o tierras, por así decirlo. Generalmente las recibían al momento de su creación, pero estas tierras podían tener dichas propiedades, podían ser vendidas mediante derecho o donadas a cualquier otra persona si ellos así lo determinaran. Es cuanto, y lo dejo con el próximo compañero. Puede pasar a la diapositiva, compañera, por favor. Aquí dentro de los primeros años del periodo colonial, las autoridades españolas en nuestras islas hicieron una especie de segregación
en perjuicio de los indígenas. A esta segregación se llamó comunidad indígena. Las autoridades coloniales dispusieron que las comunidades indígenas vivieran en determinadas cantidades de terrenos que se consideraban propiedad india. Estas tierras, propiedad de los indios, eran las menos productivas. El propósito básico que motivaba a los españoles a cederles esos terrenos era que no eran que los indios vivieran tranquilos, sino para evitarles constantes rebeliones y tenerlos a mano fácil cuando los necesitaban. En cuanto a lo que era la propiedad realenga, esta propiedad pertenecía a la corona española en la isla. Lo que de realenga le venía al rey, el rey era el soberano y gran propietario de las tierras y de todos los bienes que existieran en la corona. En cuanto a lo que era la propiedad eclesiástica, en esta entraban constituidos por todos los terrenos que pertenecían a la Iglesia Católica. La Iglesia lo obtuvo por medio de las mercedes de la corona, por donaciones ocasionales que le hacían los fieles y por compras que hacían, pero luego se prohibió a la Iglesia que adquirieran tierras por compras. Y por último, en cuanto a lo que era la propiedad particular, esta propiedad está de los colonos españoles, los cuales la adquirían de la corona, ya sea de forma directa o por medio del gobernador y demás representantes de la colonia, también por compras y por confirmación de títulos en virtud del rey de la Real Amparo, por composición y por prescripción. La legislación inmobiliaria en la vida republicana, como le decía, se refiere a las leyes y regulaciones que están relacionadas con la propiedad inmobiliaria en países con sistemas republicanos de gobierno. Entonces, estas leyes van variando de un país a otro y pues obviamente van evolucionando a lo largo del tiempo. La legislación inmobiliaria, como mencioné, se refiere a las leyes que regulan la propiedad de tierra y los edificios, incluyendo esos derechos y las obligaciones de los propietarios, así como los requisitos para la compra y venta de transferencia de propiedad. En muchos países como el nuestro, las leyes de propiedad pues se basan en la tradición del derecho romano, que reconoce la propiedad privada como un derecho fundamental. Sin embargo, estas leyes también pueden ser influenciadas por circunstancias históricas, como lo hemos visto, y políticas del país, así también como las necesidades y demandas de la sociedad en general. Entonces, vamos a pasar al siguiente tema, que es la Constitución de la República, la Constitución de la propiedad inmobiliaria y la Constitución de 1844. Entonces, la Constitución de nuestro país de 1844, ustedes saben que fue la primera constitución escrita del país, pues después de su independencia de Haití. Entonces, en cuanto a la propiedad inmobiliaria, se estableció varios puntos importantes. En primer lugar, para mencionar, es que esta Constitución reconoció la propiedad privada como un derecho fundamental, estableciendo que la propiedad es inviolable y que ningún ciudadano puede ser privado de ella, sino por causa justa de utilidad pública, legalmente comprobada y previa indemnización. ¿Qué esto significa? Que cualquier persona que posee una propiedad inmobiliaria tiene el derecho de poseerla y utilizarla, siempre y cuando no viole las leyes y las leyes y regulaciones locales. Pues la gran mayoría de las tierras que estaban en uso pues estaban comprendidas en los llamados sitios comuneros, que esto era originalmente propiedad de un individuo, quien lo había pues obtenido por merced, amparo real, composición u otra forma de adquisición de manos de la corona española. Entonces, con el paso de los años, esos terrenos se habían subdividido continuamente, como era por sucesión, por ventas, donaciones y ocupaciones. Vamos a hacer una breve reseña de lo que fue la orden ejecutiva número 511, que esa normativa pertenece al quinto periodo de la historia del derecho inmobiliario y eso es de la ordenanza del 1 de julio de 1920. Ya el 1 de julio de este año, el sistema de Torrens, que fue el que surgió de acuerdo a esa ordenanza, va a tener 123 años en la República Dominicana, que básicamente el sistema de Torrens lo que parte desde el principio de que el Estado es el propietario originario de todas las tierras y los particulares tienen que probar su derecho en un proceso judicial conocido como el saneamiento, que ahí es que se hace todo el procedimiento para la obtención del título de tierra. ¿Puedes continuar, Gian? Entonces, vamos a hablar ahora un poco sobre la ley del registro de tierra de 1542 y sus modificaciones. Todos los dominicanos en ese momento tenían a unanimidad la necesidad y la voluntad de que se le diera un régimen legal más robusto a la tenencia de tierra.
Entonces, la orden ejecutiva no era suficiente. Entonces, esa ley lo que hizo fue introducir por primera vez un sistema científico de registro de las tierras para que no hubiera confusión ni discusión sobre los méritos que tiene para constituir un nuevo periodo de la historia de la propiedad inmobiliaria en República Dominicana. Entonces, la ley de registro de tierras representó un hecho extraordinario en la historia legislativa dominicana y se derogó esa ley con la 108 número 5 del registro inmobiliario, que es la que actualmente está vigente. Y voy a continuar hablando un poquito más sobre esta ley del registro inmobiliario del 23 de marzo del 2005, que entró en vigencia el 4 de abril del 2007. Esta ley lo que hizo fue introducir aspectos jurídicos, legales y procesales del ámbito del derecho común en la jurisdicción inmobiliaria para poder normar el régimen legal de la tenencia de tierras y en general el derecho inmobiliario. Vino a derogar la antigua ley número 1542 que mencioné anteriormente. Entonces, esta ley tiene características propias en los aspectos de que ya estableció cuál era el procedimiento para la obtención de los títulos y cuáles eran las penalizaciones de las demandas que surgieran en el sentido de la tenencia de las tierras, y aclaró los registros cómo era el registro mobiliario en general para que las personas pudieran tener mayor seguridad y claridad de la tenencia de las tierras. Hasta aquí.